Bom dia, lamento muchísimo no poder hablar en portugués. Les prometo que ya no me queda tiempo en esta existencia, pero les prometo que si algún día reencarno, mi mayor deseo será aprenderlo. Es una lengua absolutamente preciosa. Una vez más, la vida me ha dado la oportunidad de estar en este maravilloso país y disfrutar del intercambio de ideas con colegas en quienes he admirado vocación por el trabajo cultural como elemento constitutivo en la construcción de esta nación. Agradezco a la Universidad Fluminense, al profesor Luis Augusto y a su equipo de trabajo, al Laboratorio de Acciones Culturales, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que me han brindado la oportunidad de continuar un diálogo cultural para acercarnos a una realidad tan interesante que marca un referente en el contexto latinoamericano. ¿De dónde parte mi exposición? Primera parte. Por circunstancias personales y profesionales he podido conocer desde muy joven la realidad cultural colombiana y mirar su devenir cultural. Como profesora me desempeño, ha sido especialmente en docencia, extensión e investigación, en políticas y desarrollo cultural. Al mismo tiempo he tenido la oportunidad de trabajar de cerca como participante y coordinadora de varios proyectos culturales en Medellín, en mi región Antioquia y en el país, y esto me permite plantear algunas inquietudes sobre nuestra construcción institucional, en especial después de los años 80. He observado y participado y estudiado una relación muy interesante Estado, sociedad civil, academia, para la consolidación de unas políticas públicas en diálogo en lo que se da logros destacados. Segundo, contexto histórico de la arquitectura institucional colombiana. En el año 2010, el Ministerio de Cultura colombiano publicó un extenso libro denominado Compendio de Políticas Culturales, que consignó 25 campos. El compilador profesor Germán Rey afirma en la introducción que la presencia de la cultura en el diseño de la arquitectura institucional latinoamericana puede remitirse por lo menos a tres grandes momentos en el pasado. El primero, ubicado en la segunda mitad del siglo XIX, se podría caracterizar como un intento de construir instituciones culturales sectoriales para atender campos particulares de las artes y de lo patrimonial. El segundo, en la mitad del siglo XX, movimientos revolucionarios, populistas, nacionalistas y liberales asumieron la cultura como una dimensión básica de la construcción de la nación, de la modernidad y sobre todo de la participación popular. Y en el tercero, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se empieza a reforzar la institucionalidad cultural, se rediseñan los campos de cultura, se fortalecen los medios de comunicación, aumentan las interacciones de la cultura con otras áreas de la gestión pública y se inserta la cultura en el escenario global. Voy a referirme a unos antecedentes históricos que considero trascendentales. En el siglo XVIII y XIX, con motivo de las celebraciones bicentenarias precisamente de la independencia del año pasado en Colombia, diversos certámenes académicos se orientaron a una mirada de nuestro proyecto histórico en la construcción de nación y muchas se hicieron en clave de cultura. En el siglo XVIII, por ejemplo, en el Virreinato se llevó a cabo un proyecto cultural que dejó honda impronta, la Real Expedición Botánica, proyecto social, pedagógico y científico que pretendía también llegar al alma, a la cultura del país. En el 1777 se fundó la Biblioteca Nacional, que fue la primera institución de su género en América. En el siglo XIX hubo un hecho fundamental, la Comisión Coreográfica, que pretendió adentrarse en el conocimiento geográfico-cultural de nuestro país. El Museo Nacional de Colombia, institución clave, uno de los más antiguos de América, se creó en 1823. En los inicios del siglo XX se realizaron reformas educativas y culturales, estas relacionadas con el patrimonio y protección de lugares como Cartagena de Indias,
Asimismo, se creó una radio cultural en el año 1929 asociada a la Biblioteca Nacional. De 1930 a 1946 se desarrolló un proyecto político liberal de envergadura, donde se le dio gran énfasis a las transformaciones educativas y culturales con miras a un cambio de mentalidad en la perspectiva de la modernización del país. Se consolidó y enriqueció la Biblioteca y el Archivo Nacional, se creó la Radiodifusora Nacional y otros museos, y grandes proyectos se realizaron en el campo de la cultura, precisamente proyectos de cultura popular y los salones nacionales de arte que hoy todavía se llevan a cabo. Pero Colombia vivió un hecho dramático hacia la mitad del siglo pasado que marcó profundamente nuestra historia, el llamado Bogotazo de 1948, cuando el asesinato de un líder político muy importante que aspiraba a la primera magistratura, Jorge Eliezer Gaitán. El Partido Conservador después sucedió a los gobiernos liberales y fue derrocado en el 53 por un gobierno militar que fue la única dictadura militar que sufrió el país en el siglo XX, y duró 4 años. Pero en ese periodo se creó la Televisora Nacional de gran trascendencia. Como consecuencia del Bogotazo, se desató una época de violencia política muy dolorosa que ha ocasionado una herida que se prolonga hasta nuestros días en diversas formas del conflicto con diferentes actores, guerrillas, narcotraficantes, paramilitares, bandas criminales, delincuencia común y desafortunadamente también algunas veces agentes vinculados al Estado. A finales de los 50, los dos partidos políticos, liberal y conservador, en la búsqueda de la paz, entraron en un acuerdo que se llamó el Frente Nacional, y en este contexto se desarrolló mucho la institucionalidad cultural, porque desde los años 60 se reformó el Ministerio de Educación, del cual dependían las instituciones culturales, para buscar no duplicar esfuerzos y lograr una descentralización. Tercero, una nueva arquitectura institucional cultural a partir del Instituto Colombiano de Cultura y en el contexto de las tendencias político-culturales en América Latina. Juan Luis Mejía, exministro de Cultura y un investigador en el tema, en un artículo que se llama Derecho sin Estado, interrogación, señala 3 momentos de la institucionalidad cultural en América Latina, al anotar sobre las transformaciones culturales en la década de los 60 a partir de la ampliación de los nuevos modelos económicos inspirados en el primer decenio mundial del desarrollo y de la Alianza para el Progreso. Asimismo señala cómo esa nueva racionalidad del Estado impulsaba a agrupar bajo su organización instituciones culturales existentes desde el siglo XVII, estructuradas alrededor de las áreas básicas: conservación y patrimonio, fomento de las artes y difusión cultural. Esto pues es el contexto en el cual va a nacer el Instituto Colombiano de Cultura en 1968, conocido también con el nombre de Colcultura. Debe recordarse que el concepto de política cultural está muy ligado a la influencia de las reuniones de la UNESCO y muy especialmente las reuniones de Venecia en 1970, de Americacul en Bogotá en 1978, de México en el 82 y en el último decenio del siglo XX a la reunión de Estocolmo en 1998, a principios del 2001 a la Declaración Universal de la Diversidad Cultural. Sí. El decreto que crea Colcultura tenía el propósito de tener un ente dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente y que orientara las políticas culturales nacionales. A Colcultura le correspondió definir e impulsar políticas, agrupar instituciones que estaban dispersas en diversos organismos, la mayoría en el Ministerio de Educación Nacional. El Instituto Colombiano de Cultura duró desde 1968 hasta el 97, cuando se creó el ministerio. Vale la pena señalar un hecho significativo de este lapso. Su organización obedece un poco a ese esquema que señalaba el ministro Mejía: Subdirección de Bellas Artes, Patrimonio y Comunicaciones, con entidades adscritas como la Biblioteca, el Archivo Nacional, el Museo Nacional, el Museo de Arte Colonial, el Teatro Colón, el Instituto Colombiano de Antropología y una dependencia asesora que era Planeación.
El proyecto de descentralización fue muy débil, aunque hubo esfuerzos por apoyar proyectos en las regiones y hubo eventos de gran dimensión como las jornadas de cultura popular, de memoria cultural, de historias regionales y una expedición por la cultura colombiana, iniciada en el 92. También un amplísimo proyecto de publicaciones. Pero en este tiempo de existencia de Colcultura hay eventos político-culturales que son muy interesantes. En 1974 se hizo un esfuerzo por elaborar un plan de cultura y en el 76 se publicó el primer documento de política cultural en la serie de la UNESCO que se llama La Política Cultural en Colombia. Bueno, repito que en 1978 Americacult, que se realizó en Bogotá, Conferencia Intergubernamental de Políticas Culturales de América Latina y del Caribe, dejó también su impronta, sobre todo en la institucionalidad y en la gestión cultural. Es muy frecuente hablar en algunos países latinoamericanos de que 1980 fue una década perdida. Sin embargo, por trabajos realizados en el campo de la política cultural y por el análisis de muchos procesos de los que participé en el orden local, regional, nacional e internacional, me atrevo a afirmar que fue una década muy interesante, especialmente para Colombia. El grado de conflicto se acentuaba indudablemente y desafortunadamente, pero a pesar de ello, se generaban procesos de participación y acercamiento a Estado-sociedad civil que fueron acrecentándose y dando frutos. Un primer documento fundamental de política cultural salió en 1989 bajo el lema Una cultura para la democracia y una democracia para la cultura, que fue elaborado participativamente y tuvimos el apoyo de destacados intelectuales latinoamericanos como el español colombiano Jesús Martín Barbero, como el argentino mexicano Néstor García Canclini, José Joaquín Brunner de Chile y Oscar Landi de Argentina. En algunas regiones y ciudades de Colombia también se fue desarrollando un proyecto político-cultural, especialmente en mi región, y se realizaron también las primeras juntas de cultura que fueron como la semilla del Consejo del Sistema Nacional de Cultura que se desarrolla más con la ley. La Constitución del 91, cuarto punto, 7. El gran marco filosófico, político, jurídico para el desarrollo de los derechos culturales, la consolidación de la institucionalidad cultural y los procesos de participación. La Constitución del 91 es el hecho cultural más significativo de los últimos 20 años en la historia colombiana. Las constituciones de por sí son hechos de cultura, pero los avances de la Constitución del 91 en materia de derechos culturales fueron notorios. Se plasmaron en el reconocimiento de la pluralidad étnica y diversidad cultural de la nación, en el fomento de la libre creación, el reconocimiento y responsabilidad de la conservación y difusión del patrimonio cultural, la obligatoriedad de incluir la dimensión cultural en los planes de desarrollo locales, regionales y nacionales, y un principio filosófico político fundamental: la cultura es el fundamento de la nación. Asimismo, el paso de la democracia representativa a la participativa incrementó el diálogo sociedad civil y Estado y la participación comunitaria. Esta Constitución se formuló como un proyecto de construcción de país en una nación muy resquebrajada por la violencia. El gobierno de César Gaviria, cuando se promulgó la Constitución, estaba también en el contexto internacional del auge de las teorías neoliberales que tan funestas fueron para la cultura. Sin embargo, es necesario destacar que en Colombia, en el primer lustro de los 90, se presentaron documentos político-culturales de envergadura: La cultura en los tiempos de transición, 8, y el Plan Nacional de Cultura 1992-94. Quinto, un hito fundamental en la organización y la gestión de la cultura, la Ley General de Cultura y la creación del Ministerio en el año 97. Todos los procesos vividos en las 4 décadas desde los 60 en la consolidación de la organización institucional colombiana y el ejercicio de la participación y diálogo con la sociedad civil fueron abonando el terreno para que en 1990, mediante un proceso ampliamente participativo,
se formulara la Ley 397 de Cultura, Ley General, y se creara el ministerio que sustituyó al Instituto Colombiano de Cultura. Esto le dio un peso político de gran dimensión como organismo encargado de formular, coordinar, ejecutar y vigilar las políticas del Estado en la materia, en concordancia con los planes y programas de desarrollo según los principios de participación contemplados en la ley.